Carta a los Efesios, parte 25. El título que anunciábamos ayer es Su justicia, el seguro de vida más completo. ¿Cuántos han contratado un seguro de vida alguna vez o un seguro de auto? Yo contraté un seguro de auto, me chocaron y hace un año que no me pagan. Pero miren lo que son los seguros de los hombres, ¿no? Dejan mucho que desear. Y vamos a ver a través de la palabra cómo la justicia de Dios es el seguro de vida más completo. Y vamos a entender a través de la palabra y de la Escritura por qué estamos diciendo y por qué estamos poniendo este título. Recuerde que estamos en la carta a los Efesios. Hace 25 semanas que la estamos trabajando. En Efesios 6:10 estamos trabajando la armadura del Señor para el creyente. Vamos a volver a leer Efesios 6 del 10 al 18 si usted me acompaña. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahora va a empezar a decir cómo debemos resistir y cómo debemos prepararnos para dicho fin. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A modo de repaso de algunas cositas que dijimos la semana pasada, y si me ayuda multimedia con las imágenes de los soldados, habíamos dicho que Pablo está evocando la figura de un soldado romano o de un soldado hebreo o griego. Todos los soldados se vestían igual en esa época, era lo que se conocía, y hasta donde había llegado el desarrollo del ser humano. Ellos tenían como ropa base una túnica, y el ciudadano común normal tenía una túnica, pero ya el soldado o el que tenía que trabajar utilizaba un cinturón, porque allí se arruchaba toda la túnica en el momento de trabajar o de ir a la guerra o de correr, ¿sí? Pues no se podía correr con esa túnica. Y también en ese cinturón se asentaba la coraza, también se atravesaba la espada. Entonces era bastante importante el cinto de esta armadura. Es lo primero que Pablo le está mencionando y está haciendo toda una figura para que nosotros podamos entender lo que significa para el cristiano bajo el nuevo pacto. Entonces dijimos que ceñir los lomos con la verdad. Esa parte lomos habla de las caderas, que incluye también la parte reproductiva. Hay algunas partes en el Antiguo Testamento donde se utilizaba el pactar bajo los lomos y tenía que ver con los testículos del varón. Esa es la parte reproductiva. Eso también hace referencia a los lomos. Es importante entenderlo por la cuestión cultural. Entonces en lo externo eran las caderas, pero en lo interno hace una referencia a la parte reproductiva. Entonces el cinturón está allí cubriendo o cuidando o va sobre la parte reproductiva del varón y nos da una idea de estar preparados, ¿no? Cuando dice ceñite el cinturón, lo que Pablo le está diciendo a los creyentes: estén preparados, no se distraigan, que en tu cristianismo nosotros no tenemos tiempo para estar distraídos, porque en el momento, y usted lo habrá experimentado porque todos lo experimentamos, en los momentos que usted se distrae, los dardos del enemigo entran. Y cuando entran los dardos del enemigo, cuesta muchísimo salir de allí. ¿Por qué? Porque esos dardos tienen un abanico de posibilidades. A veces vienen en forma de rencor, vienen en forma de daño. Hay gente que se siente ofendida, hay gente que se siente tentado en lo sexual. Entonces hay dardos que son diferentes y comúnmente Satanás sabe dónde está la debilidad y ataca con esos dardos
Y Pablo lo que nos está diciendo aquí, estén preparados, estén ágiles siempre. Es decir, estén siempre con la túnica arruchada y preparada, listos para correr. Eso es lo que nos está diciendo, con ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y también que ninguno va a poder dar fruto, por eso está en la parte reproductiva y habla de la salvación. Cuando dice ceñido nuestros lomos con la verdad, está hablando de la salvación. Estar en la verdad es estar en Cristo. Entonces, cuando un cristiano está en la verdad, porque usted sabe que hay gente que se llama cristiana, pero que no está en Cristo. Y las iglesias están llenas de personas así. Pueden estar en las iglesias 20 años, pero no están en Cristo. Y es por eso que tampoco se van a poder reproducir. Mire, estamos hablando de la parte reproductiva. Solo un cristiano se puede reproducir en otros. Solo alguien que tiene la verdad puede llevarle la verdad a otros. Por eso una característica de un verdadero cristiano es que predica el evangelio y, como vamos a ver, dentro de todo el fruto, lleva mucho fruto. Es muy importante que nosotros entendamos este asunto de la verdad. Y leímos Juan 8:44, haciendo este repaso pequeño. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le decía Jesús a los fariseos. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Que lo que me muestra es el deseo que tiene la persona. Yo puedo venir a congregarme, yo puedo tener una Biblia, pero ¿cuál es el deseo de mi corazón? ¿Dónde está el deseo de la persona? ¿Es el mundo, es el pecado, son las cosas de la tierra? ¿O mi deseo son las cosas del cielo, las cosas de arriba, las cosas espirituales? Por eso es tan importante entender si tenemos el cinturón para poder ceñirnos. Él ha sido homicida desde el principio, dice, y no ha permanecido en la verdad. Dijimos lo que todos sabemos, un día Satanás se rebeló contra la verdad, no permaneció con el Señor y fue expulsado del cielo. Eso fue lo que pasó con él. Él no permaneció en la verdad, pero a nosotros se nos pide permanecer en la verdad, porque no hay verdad en él. Está hablando de Satanás. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso que un cristiano mentiroso, lo único que está evidenciando es que no tiene a Cristo, no está en la verdad. Así que usted puede ya empezar a discernir. Donde hay un cristiano mentiroso, hay una persona que no está en la verdad, no está en Cristo. Y lo que hablamos va a estar determinado por la persona que nos habita. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué persona te habita? A nosotros o nos habita las tinieblas o nos habita Cristo. Y eso va a determinar el fruto que nosotros vamos a terminar dando. Jesús fue muy claro con el tema de por su fruto los conoceréis. En tercera de Juan 1:4 dice Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Porque si estás en la verdad, debes andar en la verdad. Y ese es el gozo más grande. Ahí cuando habla de sus hijos, no está hablando de hijos biológicos, está hablando de todos aquellos a los que él le predicó el evangelio. Juan se enteraba que a donde él había predicado el evangelio, esa gente andaba en la verdad. Y ese tiene que ser el gozo para todos nosotros, que a quienes les hemos llevado el evangelio, no solamente estén allí evangeloidemente en una iglesia, sino que caminen en la verdad, que amen la verdad, que quieran vivir en la verdad, porque si no, no vamos a ver fruto nunca en esas personas. Y dijimos también que teníamos que examinarnos si estamos en la verdad. Esto tiene que ver todo con el cinturón de la verdad. Examínense. Ustedes se tienen que examinar. No podemos creernos esa de que porque vamos y nos congregamos y seguramente yo soy un cristiano. No, asegúrese, dice, examínense si están en la verdad. Y lo encontré en la Biblia del lenguaje sencillo, en 2 de Corintios. Mire qué bien que lo explica o qué bien que lo parafrasea. 2 de Corintios 13:5. En la Reina Valera dice, examinaos si estáis en la fe, excepto que estéis reprobados, excepto que no estén en Dios. Ahora fíjese cómo lo dice aquí la Biblia del lenguaje sencillo. Pónganse a pensar en su manera de vivir. Así nos examinamos. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. ¿Cuál es la característica? No es que hables de Cristo, es que confíes en Cristo. Porque yo puedo estar en la iglesia y tener la Biblia, ir a los estudios bíblicos. La pregunta es si mi vida confía. Es lo que hablamos recién en el Salmo 33. Es lo que cantamos en las canciones. Que nuestra confianza esté en Él. Descansar en Él.
Por eso un cristiano atormentado por problemas, por cosas de la vida, qué va a comer, qué va a vivir, cómo va a ser, todo eso te está mostrando que esa persona tal vez no tiene a Cristo, no está en la verdad. Porque si usted está en la verdad, usted está confiado como un león. Confiado. Esa es la característica de un hijo de Dios, que lo conoce a Dios. Está confiado. Entonces dice, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Porque Cristo que habita en vos se va a revelar de tal manera que vos puedas confiar en Él. No es una confianza que usted se tiene que inventar. No es una confianza que usted lo tiene que hacer porque el pastor se lo dijo. No, usted confía en aquel a quien usted conoce. Porque ha pasado tiempo con esa persona. Porque lo ha conocido en la intimidad. Entonces, por lo tanto, usted descansa en el Señor. Y quiero decirte que hay muchas cosas que pueden estar trabadas en un cristiano porque no confía. Porque se dedica a gastar sus propias fuerzas para que le vaya bien en la vida. Entonces lo que Jesús decía, se afanan. Y esto no significa que tienes que ser un flojo, que no tiene que trabajar, que no tiene que estudiar. No estoy hablando de eso. Tiene que ver con aprender a confiar en el Señor. Confiar en que en todo. Porque si no tienes fuerza, tienes que confiar en que tus fuerzas vendrán de Él. Si no tienes los recursos, tienes que confiar que los recursos vendrán de Él. Y así con todo, confianza. Entonces dice, hagan la prueba. Si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Así que yo tengo que hacer eso, mi hermano. Si yo no estoy confiando en el Señor, entonces puede que Él no esté habitando en mí. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Es tan taxativo acá Pablo a los corintios. Entonces, andar y estar en la verdad o ceñir nuestros lomos con la verdad es asegurarnos de que estamos en Cristo. Asegúrate, mi hermano. Yo sé que parezco reiterativo. Para mí no es molesto. Se los voy a decir todos los domingos. No voy a hacer cosas que nos encontremos en el tribunal o en el juicio final y usted me diga, pero pastor, ¿por qué no me habló más de esto? Porque yo al final nunca me puse a pensar si realmente era un cristiano. Entonces no es que te quiero hacer dudar de tu salvación. Lo que quiero asegurarme es lo que Juan dice. Yo quiero que mis hijos en el Espíritu anden en la verdad. Porque esa sería mi descanso frente al Señor, no frente a usted, porque usted es dueño de su vida. Pero un día voy a tener que rendir cuentas delante del Señor, como usted también va a rendir cuentas delante de Él. Y más vale que no hayamos entretenido a la gente y que le demos conferencias de éxito y de cómo hacerse rico, hermano. Esa gente, pobrecitos, cuando vayan a rendir cuenta, porque no hablaron de lo que se tenía que hablar en realidad, que tenía que ver con la cruz. Entonces, hermanos, seamos sobrios a la hora de hablar y de escuchar el Evangelio. Porque estamos en tiempos peligrosos de muchas tinieblas, donde muy fácilmente los cristianos son engañados y son desviados de la verdadera doctrina para escuchar espíritus engañadores. Y qué lindo que suenan, ¿no? Los espíritus engañadores. Yo he escuchado y me he deslumbrado, pero después, gracias al Señor, por su gracia, uno puede ver, decir, escuchando cosas que no debíamos escuchar, que nos hicieron perder el tiempo y tal vez años en algunas oportunidades. Entonces, estar en la verdad implica recibir el Espíritu de verdad, como hablamos, para que nos pueda guiar a toda verdad. Vamos a Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Qué pasa con alguien que es salvo? Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice Juan, Él los guiará a toda verdad. No vas a ser engañado. No vas a ser engañado. Porque Él te va a guiar a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, alguien que está en Cristo no puede permanecer mucho tiempo en el engaño. Entonces, ¿por qué? Porque si llega el Espíritu te va a sacar. Por eso usted tiene que descansar. Dice, sí, pero aquella persona que ama a Dios, tranquilo, si tiene el Espíritu lo va a sacar de los mormones, de los testigos de Jehová, de la iglesia católica y los va a llevar a una congregación sana donde pueda crecer, donde pueda escuchar el Evangelio. Eso es el Espíritu de verdad.
El que tiene a Cristo no puede permanecer mucho tiempo equivocado. Y aún nosotros, que podamos tener alguna equivocación en cómo hemos comprendido alguna doctrina, el Espíritu Santo lo va haciendo a través del tiempo, nos va guiando, nos va sacando del engaño, de la equivocación, del error, porque no podemos decir que no tenemos error. Todos los cristianos en el mundo están errados en algo, equivocados en algo, y el Espíritu Santo los va guiando hacia la verdad y hacia lo correcto. Entonces, si usted realmente busca salir del engaño y andar en la verdad, va a ser guiado por el Espíritu Santo, excepto que seamos corruptos. Hay gente que por dinero o por reconocimiento se queda en el error porque no está buscando la verdad. Está buscando el dinero, está buscando el reconocimiento, está buscando la posición. Entonces hay personas que prefieren estar de líderes en una secta que de oyente en una iglesia sana. ¿Pero por qué? Porque están buscando. Y esa gente corrupta tal vez no tengan a Cristo. Por eso es tan importante que nosotros pensemos en estas cosas. Además, todos sabemos que las herejías no es que, ¿cómo se equivocó? No, las herejías son una obra de la carne, dice la Biblia. ¿De dónde salen las herejías? De la carnalidad de los hombres, porque buscan sus propios beneficios en lugar de buscar la verdad. Compra la verdad, dijimos la semana pasada, y no la vendas. Busca la verdad, busca conocer siempre la verdad. ¿Y cómo tengo que enfrentar esa oración? Estar dispuesto a que el Señor me muestre que estoy equivocado. Porque si a mí no me gusta que nadie me diga que estoy equivocado, yo nunca voy a tener un error en mí. No, entonces nunca voy a salir del error. Tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos diga, estás equivocado en eso, vas a tener que corregirte. Amén, iglesia. Efesios 5:9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Es necesario hacer este repaso para enganchar con lo que el Señor nos va a hablar hoy día. Entonces, estar en la verdad, que viene siendo como la base o como la plataforma, ¿a dónde nos va a llevar el próximo paso en el orden que tenemos que entenderlo? Es empezar a entender la justicia de Dios. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. La justicia de Dios. Y Pablo está diciendo aquí que para el soldado, para nosotros, esa justicia es una coraza. Entonces tengo el cinto, pero ahora yo necesito la coraza. Entonces debemos entender que nada de lo que habla Pablo sobre la armadura espiritual son cosas físicas, no se pueden ver humanamente, no es nada carnal o material, más bien pertenecen a las cosas que vimos en el capítulo 1 y 2, las bendiciones espirituales, ¿se acuerdan? Que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Bueno, dentro de toda esa bendición espiritual está la justicia de Dios que nos ha sido dada y que la tenemos que entender para que se active. En el reino de Dios, las cosas que no entiendo no las puedo creer, y si no las creo no las vivo. Por eso es que tenemos, y ore mientras, mire, si usted, yo sé que usted puede hacerlo, mientras yo predico, usted puede orar para que el Señor, el Espíritu de verdad, lo guíe a entender esta palabra que representa tanto como la justicia de Dios. Son gracias, todo lo que hemos recibido son gracias o son dones que ya han sido dados, pero que el cristiano diligente debe conocer, y por eso estamos reunidos en esta mañana. El Señor le dijo al pueblo en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mire qué peligroso que es no entender. Y le dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Hay gente que ha desechado el conocimiento de la doctrina, que se está entreteniendo con sonceras que no lo van a llevar a ningún lado. ¿Y qué dice el Señor? Yo, por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto te pareció aburrido, por cuanto empezaste a decir que la doctrina divide, por cuanto empezaste a enojarte con mi palabra, mire lo que el Señor le está diciendo. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, no es gratis desechar la palabra del Señor. Cuando un hombre, una mujer desecha la palabra del Señor, eso pega en su descendencia, pega en sus hijos, pega en los que vienen después de él. Por eso nosotros tenemos que ser responsables en cuanto a la palabra. Entender lo que Dios quiere, lo que nos está diciendo. ¿No será importante entender lo que Dios nos está hablando? Si Dios lo dejó escrito, ¿no será importante que como iglesia nos metamos a entender eso?
y le demos todo el tiempo necesario hasta que se revele. Y si usted no lo entendió, porque esto lo hemos hablado muchas veces, si no lo entendió la otra vez, si no lo entiende hoy, lo va a tener que entender mañana, va a tener que ser diligente, va a tener que abrir la Biblia 100 veces más, orar 100 veces más hasta que lo entienda. Es así, hermanos, no todos entendemos todo a la primera. Hay cosas que nos van llevando años a entenderlas. Por eso es que estás perdiendo tiempo valioso. Es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. No puedes perder el tiempo. A los jóvenes, este es el tiempo. Mire, cómo hubiera deseado que... Yo estoy viendo a mis sobrinos cómo los van criando en el Señor. Yo digo, cómo me hubiera gustado a mí de chiquitito que me enseñaran. Bueno, yo conocí al Señor a los 21. Pero la bendición de ser niño y estar recibiendo el Evangelio, el conocimiento de las que se van a librar. Y eso nosotros, hermanos, aprovechen, jóvenes que están oyendo el Evangelio, aprovechen a entenderlo ahora, porque ahora están solteros, ahora están jóvenes, tienen el tiempo, después te casas, tienes hijos, tienes que trabajar, tienes menos tiempo después. Simplemente te estoy diciendo que hay que aprovechar el tiempo, porque todo se hace más difícil después. Aprovechen ahora, jóvenes, a estudiar, este es el tiempo. Entonces ignorar la coraza de justicia puede ser fatal para la vida y la salud de un cristiano. La coraza de un soldado protegía los órganos vitales, pero sobre todo esta parte, el corazón. Pasa que en nuestra cultura le llamamos corazón, pero en realidad los hebreos le llaman nefros. Esa palabra en griego es nefros y habla de riñones. ¿Vieron cuando los judíos dicen te amé entrañablemente? Bueno, está hablando de esta parte, que es la que se cubre con la coraza. Es por eso que la coraza de justicia va a cuidarte, va a proteger tus nefros, tus entrañas, tus sentidos, tu corazón. Es la parte que se protege con esta coraza. Y usted va a decir, bueno, ¿y la justicia qué tiene que ver con mis sentimientos? Tiene mucho que ver, todo que ver, ahora lo vamos a ver. ¿De qué manera la coraza de justicia puede protegernos? La justicia, como ya hemos definido, es el proceder recto de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esa definición? ¿Qué es la justicia? El proceder recto de Dios. Y la justicia de Dios nos llega, nos impacta de dos formas muy importantes. Primero, nos impacta en la salvación. Cuando somos salvos por el Señor, por medio de ese glorioso intercambio que hemos cantado, ¿no? Glorioso intercambio. ¿Qué fue lo que nos dio el Señor? Su justicia. Su proceder recto, su perfección, es lo que vos recibiste para justificación. El momento que fuiste salvo, por eso algunos dicen, bueno, Jesús pecó. No, ¿sabe qué? Jesús no pecó nunca, porque si Él hubiera pecado, te hubiera dado error, te hubiera dado algo que no sirve. Él lo que te da para que vos puedas entrar al cielo es su perfección, su santidad. Él caminó perfectamente para poderte acreditar, para poderte dar esa perfección que se te da como posición para que vos puedas ser justificado por la fe y puedas entrar al cielo. De lo contrario, usted no puede entrar al cielo, ni con el pecadito más pequeño se puede entrar al cielo. No hay pecado en la santidad y en la gloria de Dios. No se puede entrar a ese trono con el más mínimo de los pecados, aunque para usted sea pequeño. Dios no tiene pecado. Entonces usted necesitó para ser salvo la perfección de Dios. Eso te fue dado, eso se nos fue dado el día que fuimos justificados por la fe. Entonces la justicia de Dios nos fue dada en el momento de esa salvación. ¿Y qué nos dio? Nos dio una posición. Y usted va a decir, sí, pero yo sigo pecando. No importa, se te dio la posición. No es que no importa, pero se te dio la posición. Se te dio la justificación por la fe. Se te hizo perfecto por la perfección de Cristo. Entonces se te dio esa justicia, se nos dio esa justicia que nos da una posición frente a Dios. Por eso ahora Dios te ve salvo. Dios te ve hijo. Dios te ve perfecto. ¿No me cree? Vamos a Hebreos 12:22. Cuando les está diciendo el autor a los hebreos, ustedes ahora se habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Ahí estamos. Por eso cuando recién adorábamos, alabábamos al Señor, usted tiene que ser consciente de dónde estamos. El problema es que algunos cristianos no saben dónde están.
Creen que están en la iglesita donde cantan canciones y coritos. No, no estás ahí. Estás aquí, en la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahí estamos cuando cantamos y alabamos al Señor. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí está usted y ahí estoy yo. Hemos sido hechos perfectos para siempre. ¿Por qué? ¿Por tus méritos? No, por los méritos de Cristo. Se te dio la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. El recto proceder de Él nos ha sido regalado. Por eso es tan importante. Por eso esta es la coraza de justicia. Porque si usted no entiende esto, va a ser endeble, va a andar con la túnica suelta, se va a enganchar en cualquier alambre púa, se le va a romper la túnica. Tiene que entender justicia. Si no entiende justicia, ¿dónde quedamos? En la ignorancia pura. Ahora, Romanos 5:19. Usted no lo merece, pero alguien lo ganó por usted, por eso cantamos. Mire, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Si yo no estaba cuando pecó Adán, ¿por qué soy pecador? ¿Por qué nazco con pecado? Lo que Pablo está diciendo aquí, de la misma manera que usted no estaba cuando Adán pecó y usted nace con pecado, de la misma manera que usted no estaba cuando Cristo murió y fue perfecto, ahora a usted se le imputa esa justicia y esa justicia te hace perfecto y te hace recto delante de Dios. Puedes entrar al cielo. Eso es justicia. Estamos hablando en la primera mitad, que tiene que ver con la salvación. Es una posición que se me da. Entonces usted va a decir, la pregunta que viene automáticamente, pero yo sigo pecando, yo todavía tengo un montón de pecados, me sigo equivocando, pero cada tanto cruza un pensamiento, sale algo del corazón, una palabra que no tenía que decir, a todos nos pasa. Todo eso tiene solución. Todo eso tiene solución. Hay una parte del evangelio que se han quedado ahí. Somos salvos, pero bueno, pecadores, así que seguimos pecando. Así que toleramos todo tipo de pecados. No, esa vida de pecado también tiene una provisión. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que es esa justicia para santificación. La primera fue para justificación, se te dio la perfección de Cristo, pero ahora también se te dio la justicia, que es la misma justicia, por supuesto, pero ahora se te da ¿para qué? Se nos dio también para santificación, esa justicia que opera por gracia. Y es para la santificación cotidiana, es para como usted camina todos los días. Es tremendo, es tan grande la justicia de Dios. Esa justicia que te salva, que te sacó de estar perdido en el pecado, esa misma justicia es la que ahora te sirve para caminar todos los días en santificación. Esto tiene que ver con la experiencia del cristiano. Y Pablo le llama los frutos de la justicia. Esa justicia no solamente te salva, sino que ahora esa justicia va a empezar a hacer que des fruto en tu vida. Vamos a Filipenses 1:9. Dice Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hay un día de Cristo y ahí tenemos que llegar irreprensibles. No podemos llegar a decir, bueno, yo fui salvo, pero todos teníamos nuestros piojitos y todos pecamos y todos teníamos debilidades. No. Te está diciendo que tienes que llegar perfeccionado, tienes que llegar irreprensible. No puedes llegar ahí diciendo, bueno, yo seguía fornicando, y yo seguía mintiendo y me seguía enojando todos los días. No, usted no puede llegar así al día de Cristo. Hay que llegar irreprensibles para el día de Cristo. Y mire el 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquí donde nosotros necesitamos ahora entender la justicia que es para santificación. Llenos de frutos de justicia. Que cuando nos presentemos delante de Él, diga, Señor, acá están todos los frutos de justicia. Que no son míos, fruto de justicia. ¿De qué justicia? De la de Él. De su perfección, que su perfección pueda dar frutos en mi vida y yo pueda presentarme delante del Señor con esos frutos. Ni siquiera lo tenés que dar vos, es fruto de la justicia de Dios. No, pero yo, pastor, he intentado ser santo y no puedo, porque no estás entendiendo el evangelio. Porque si lo sigues intentando con tu fuerza, vas a seguir fracasando y fallando y te vas a frustrar con el evangelio.
Y algunos se frustraron tanto que dijeron, bueno, ya soy así. Y viven una vida mediocre, viven una vida con pecado, viven una vida tolerando un montón de prácticas en su vida que sabe que a Dios no le gusta. Tienen una vida sub y baja, una semana bien, una semana mal, un mes bien, un mes mal. Y esa es la vida mediocre que van llevando sin fruto delante del Señor, porque ¿qué fruto voy a llevar así? Es decir, una vida llena de fruto del Espíritu es posible si Cristo vive en nosotros y somos entendidos en la justicia de Dios, que es como acabamos de leer, por medio de Jesucristo. No se olvide el por medio de Jesucristo. No son tus frutos. Por eso es fruto del Espíritu. ¿Cuántos han recibido el Espíritu de Dios? Ese Espíritu que recibiste es el que tiene que dar fruto. ¿Y cómo se hace? De eso se trata lo que estamos hablando, el Evangelio, entender cómo hacer para que Él dé fruto, no yo. Recuerde que el ataque de Satanás comienza a prosperar cuando nosotros dudamos de su palabra, cuando no entendemos la palabra de Dios. Dudar, o peor aún, no conocer lo que Él me ha dado, porque eso es lo que le pasa a gran parte del cristianismo. No saben lo que tienen. Tienen toda la potencia dentro de ellos y no saben lo que tienen. Tienen la justicia de Dios y no la conocen. Y ahí comienzan a ser derrotados, claro, porque no entiendo. No, a mí me gusta que el predicador me haga reír. A mí me gusta que el predicador me diga que me va a ir bien económicamente, que la casa que Dios tiene para mí, que me voy a sanar. Toda esa la gente busca eso. Y no te digo que esté mal, pero si tienes todo eso y no tienes la justicia de Dios y no entiendes el Evangelio, ¿para qué quieres todo eso? Jesús le dijo a un hombre, has prosperado, has llenado tu granero y esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que ganaste, ¿para quién será? El tiempo es muy importante. Y para los que no están, porque tienen que trabajar, mi consejo de pastor, hermanos, yo he rechazado trabajos porque no me permitían conocer la palabra, congregarme y estudiar. Entonces usted tiene que tomar decisiones si va a dedicarle su vida al Señor o le va a dedicar la vida a este mundo. Entonces hay muchos trabajos que pueden llegar, pero yo tengo que tener una determinación. Si usted no los rechaza, y el mundo te va a absorber y te va a tener allí chupándote la vida para que se te vaya, porque para eso está diseñado el mundo. Nosotros tenemos que ser muy astutos en esta vida, porque si no, para lo que era importante el tiempo no lo utilizamos. Entonces, hermanos, fuimos vencidos por el mundo. Cristiano que no estudia esto, hermano, que no se prepara, que no conoce la palabra, va a ser derrotado tarde o temprano. La primera forma de la que hablamos se llama justificación por la fe. La justificación solo por la fe nos posiciona como justos y es una doctrina cardinal. Esta, mire, hermano, esta debe ser de la doctrina más importante de todas las doctrinas que nosotros podemos estudiar. Toda la palabra de Dios es importante, pero es como la base, es como la plataforma. No entender la justicia de Dios, hermanos, es peligroso. ¿Sabe lo que dijo Lutero? Esta doctrina es sobre la cual la iglesia se apoya o se cae. O se apoya o se cae. Acá donde fallan las iglesias. Acá donde o sos secta o sos iglesia. Si entiendes esto. Si no entiendes esto, de ahí para abajo se descalabra todo. Esta es una doctrina primaria. Esta sí es una doctrina que te tiene que dividir de quien no la piensa igual. Porque si alguien te viene a decir que usted necesita hacer algo para poder ser salvo, o si alguien te viene a enseñar que usted tiene que hacer alguna obra para santificarse, a usted le están engañando y le están ensuciando la doctrina cardinal de la justicia de Dios. ¿Cómo es atacada esta doctrina? Y cuando te enseñan eso, que usted necesita hacer obras para adquirir la justificación. ¿Cómo la definimos a esta doctrina de la justificación únicamente por la fe? La definimos como el acto por el cual los pecadores injustos son declarados y constituidos justos ante los ojos de un Dios santo y totalmente justo. Usted pecador, yo pecador, fuimos constituidos justos delante de los ojos de un Dios santo y justo. Esa es la justicia. Esa es la justificación. No sé si usted alcanzamos a entender la grandeza de esto. Esto yo sé que ahora luchamos para entenderlo en profundidad, pero un día, cuando estemos frente al Señor y nos veamos salvos, para saltar y celebrar de que un día el Señor nos regaló su justicia.
Porque ahora vemos oscuramente como por un espejo, todo medio nebuloso. Eso es lo que tenemos ahora, es la predicación y un pastor que te agarra un micrófono y te trata de explicar. Pero sabe, cuando usted se encuentre frente a frente, cara a cara con el Señor, y usted diga, me lo regalaste, yo no tuve que hacer nada. Esa gracia me dio justificación, hoy soy salvo, hoy voy a tener una eternidad con el Señor disfrutando de su gloria. Hermanos, va a ser maravilloso, prepárese para ese día. Ahora, ¿por qué Dios puede declarar justo a los pecadores? ¿No es algo injusto? ¿No es algo sin sentido? Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es maravilloso entender que no hay injusticia en la justicia de Dios. Y en Romanos 3:25 Pablo lo explica un poquito mejor. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Qué quiere manifestar Dios? Su justicia. Eso es lo que estamos estudiando en esta mañana. Manifestar su justicia, que usted la pueda ver a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, otra vez, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, ¿a quiénes? A los que son de la fe de Jesús. Usted lo único que necesita es fe para creer en lo que Dios hizo. Y encima tengo otra muy buena noticia para darle. Esa fe también se la regala el Señor a usted. Usted no tiene que decir, hoy tengo que tener fe. Ay, que tengo... No, y la fe te la da Él para que creas. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Qué jactancia podemos tener nosotros? Ninguna. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hay una ley que era la del Moisés, donde si haces esto te va a ir bien, si no haces esto te va a ir mal. Pero hay una ley que es la de la fe, donde dice, si usted cree en Cristo, le va a ir bien. Y ahí saltan los que no entienden. ¿Pero y qué? ¿Puedo hacer cualquier cosa? No, no puedes hacer cualquier cosa, porque si estás creyendo en esa justicia, te sirve para justificación y también te sirve para santificación. Esa misma justicia sirve para todo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No tienes que añadirle ninguna obra. Y acá, para si queda alguna duda, sí, pero esa era para los judíos. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Judíos y gentiles, todos son justificados por un solo medio, la fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta por qué Jesús tuvo que ser sin pecado? Para que nos pueda regalar ese beneficio. Por su obediencia fue declarado justo y nos regaló su obediencia. A ver, presta atención en esto para nuestra vida. Yo sé que si usted es salvo, ya está, fuimos salvos, ¿verdad? Fuimos justificados por la fe, vamos a entrar al cielo. Ahora el tema es caminar acá en la tierra. ¿Cómo caminamos acá en la tierra sin pecar, manteniéndonos puros y santos, irreprensibles, como dice el Señor? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Por su obediencia fue declarado justo y nos regaló esa obediencia. Él no pecó. Y el beneficio que el Padre nos da, ustedes sí pueden caminar sin pecado en esta tierra. Por eso se nos pide no pecar. Entonces somos salvos por el mérito de Cristo y no por algún mérito propio. Y es por eso que recién le cantamos y le glorificamos. Claro, el que no entiende esto, ¿qué le va a cantar a Dios? Bueno, cantamos la canción y si es pegadizo el ritmo, él la canta porque le gusta. Y después dice, no, esta canción no me gusta. En realidad nosotros cantamos la letra. Es lo que le estamos diciendo al Señor y ahí nos gozamos. Pero la cosa no se queda allí. Lo que muchos no entienden y por eso atacan esta doctrina es porque no comprenden que la ley moral de Dios no es invalidada por la fe, sino que es confirmada. Esto tiene que ver con nuestra santificación. Por eso, ¿cuál va a ser el argumento? Bueno, ahora que son justificados, por eso muchos enseñan que usted puede perder la salvación. No, porque si le decimos a la gente que la salvación no la puede perder, que está segura, entonces ellos van a pecar y van a hacer todo lo que se les da la gana. Ese es el argumento, y eso no es un argumento que viene del Espíritu, eso es un argumento de las tinieblas. Eso lo dicen porque no conocen la otra parte o la segunda parte que estamos viendo de esta doctrina, que se llama frutos de justicia. Lo leemos otra vez en Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Eso está hablando para tu caminar en la tierra. Llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces la ley de Dios no es invalidada como dicen algunos, sino que la confirmamos obedeciendo toda la ley moral de Dios
a través de su justicia. Usted sabe lo que dice la Iglesia Católica, que para ser justificado usted tiene que ser bautizado. Si usted no se bautiza, usted no tiene justificación. Y para vivir una vida santa, ¿qué enseña la Iglesia Católica? La penitencia. Usted pecó, penitencia. Por eso cuando éramos chiquitos íbamos a la Iglesia Católica, pequé, le decíamos al Padre, 30 Ave María y 2 Padre Nuestro. Entonces ellos, la penitencia, con todo lo perverso que es eso, pues te enseña que orar es una penitencia, es un castigo. Encima eso piensa la Iglesia Romana Católica, eso es una herejía. Usted no necesita ninguna obra, hacer nada. Usted lo único que necesita es arrepentirse y confiar en la gracia, en la justicia que es provisoria para nosotros. Eso que Él ganó nos lo ha dado como provisión. Y si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Cada vez que nosotros pecamos, confiamos en su justicia. Si no entendemos la justicia, y hay muchos cristianos que han trabado en el pecado y no pueden avanzar. ¿Cómo es esto? Para vivir una vida santa, ahora que soy cristiano, debo entender y creer que Cristo vive en mí y que yo ya no vivo. Eso lo hemos hablado, pero lo tenemos que volver a ver por causa de esto que estamos estudiando, que es la justicia de Dios. ¿Entendiste ya que vos ya no vivís? Vamos a leerlo, Gálatas 2:20. ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero tiene que creerlo. Sí, pero ¿cómo que yo estoy con Cristo? Bueno, necesitamos el Espíritu para entender estas cosas. Si esto no se entiende, usted 10 años tratando de entender esto, usted necesita el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Porque a veces también los pastores nos quedamos en un nudo y explicarle a alguien que no tiene el Espíritu estas verdades. Entonces no se entiende porque no está el Espíritu. Cuando está el Espíritu se empiezan a hacer fáciles las cosas después de un tiempo. ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, ¿cuál es la importancia de que Cristo haya muerto? De que Él me regaló su justicia. Y que ahora que yo necesito santidad, yo puedo confiar que yo ya no vivo, sino que Él vive en mí. Y si Él vive en mí, ¿quién es el que va a dar fruto? Él en mí. Por eso es fruto de justicia por medio de Jesucristo. Esta tiene que ser nuestra oración, mi hermano, todos los días, porque la santidad es determinante para la iglesia. Si usted ya no vive, ahora vive Cristo. Isaías 26:7. ¿Cómo es la vida de alguien que tiene el Espíritu de verdad? ¿Cómo es la vida de alguien que tiene se ha ceñido el cinturón de la verdad, que está en la verdad? El camino del justo es rectitud. Usted sabe que cuando fuimos justificados, fuimos hechos justos delante del Señor. ¿Cómo es el camino de una persona salva? El camino del justo es rectitud. Usted se va a dar cuenta que usted o las personas que a usted lo rodean son salvos porque buscan rectitud. No quieren saber nada con la mentira, no quieren saber nada con el pecado, no quieren saber nada con nada de eso. Buscan rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Salmo 37:21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Fíjese que es una persona que que es justificada, es generosa, como hablamos al principio. Es una persona dadivosa, tiene misericordia y da. Entonces, si en una casa vive un perfumista, ¿olor a qué va a haber? A perfume. Y si en una casa vive esos cirujas que andan buscando basura, junta basura, ¿qué va a haber? Olor a podrido. Depende de lo que habita dentro de una persona, es el aroma que vamos a expedir. Si Cristo habita en nosotros, mi hermano, tiene que haber un aroma. Si ya no vivo yo era un juntamugre, yo era un ciruja de esos que juntaban basura y se le podría en la casa. Eso éramos todos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? Ya no vives tú en esa casa. En ese cuerpito que vos tenés ya no vivís vos, ahora vive Cristo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que manifestar si realmente vive Cristo? El fruto de Cristo, que es en toda justicia y en toda verdad y en toda luz. No puedo decir que tengo a Cristo y vivo turbado, que no entiendo la Biblia nunca. No, yo tengo que buscar a Cristo entonces. Tengo que entregar mi vida, porque no puedo tener a Cristo e ignorar su palabra. No puedo tener a Cristo y no poder vivir la santidad de Dios. No puedo tener a Cristo y no poder tener victoria en esta vida. Hermanos, fuimos llamados a ser más que vencedores en todas las cosas.
Entonces, si ya no vive usted y ahora vive Cristo en usted, tiene que haber 3 cosas como resultado. Primero, una inclinación a la santidad. Está bien, no somos 100% santos, no somos ya como Dios, pero hay una inclinación a la santidad. Peco y lloro, peco y me duele, peco y no quiero tener ese pecado. Entonces hay una inclinación, mi corazón tiene una inclinación hacia la santidad. Segundo, tiene que haber fruto del Espíritu. Si realmente estoy en la verdad, si realmente Cristo vive en esta casa, entonces hay fruto del Espíritu. Y ese fruto, tercero, se va a traducir en buenas obras. Son obras, fruto del Espíritu en nosotros. Entonces esta es la evidencia de que una persona ha sido justificada. Pero el centro de la evidencia de estas tres cosas, ¿qué es lo que más tenemos que mirar? El fruto del Espíritu. Porque las obras me pueden engañar. Hay gente que puede ser muy dadivosa, muy ayudadora de los pobres, y eso puede engañar porque mucha gente lo hace. Hay gente que puede ser muy moral, usted puede ser engañado por una persona que no engaña, no miente, no roba, pero hay mucha gente sin Dios que es así. Ahora, ¿qué es lo que nos va a realmente mostrar que esa persona o que yo estoy en Cristo? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la evidencia que yo tengo que observar primariamente en mi vida para ver si realmente he sido justificado, si la justicia de Dios está en mí. Gálatas 5:22 nos habla de este fruto, resultado de la justificación y también de la justicia en mi caminar. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, otra forma de vernos si realmente somos de Cristo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es la característica de que estamos en Cristo. Entonces nosotros tenemos la tendencia a juzgar nuestras vidas o la de las otras personas, si son un hijo de Dios y si ha progresado en santificación, observando las cosas de afuera. Che, ¿dice malas palabras o no dice malas palabras? No, dice malas palabras. No, entonces no es. No dice malas palabras, entonces es un hijo de Dios. Nosotros juzgamos por cosas de afuera. Y no estoy diciendo que no sean importantes, pero fíjese cómo nosotros no miramos la cosa que hay que mirar. Miramos lo de afuera. ¿Toma alcohol? ¿Se la pasa todo el día en internet? No, ese no conoce a Dios. Se hace aro, se pone tatuaje. No, ese no es cristiano. Escucha música del mundo, está divorciado, se divorció o está en problemas. No se congrega y nosotros juzgamos si la persona es cristiana por esas cosas. Y Pablo dice, no pongan allí la mirada porque eso los va a desviar. La gente en las iglesias mide la espiritualidad por esas cosas y ignora lo que Jesús dijo, que es por su fruto los conoceréis. Nosotros tenemos que ver el fruto de la persona si realmente está la justicia de Dios en esa persona. Es el fruto lo que hay que ver. Los fariseos cayeron en esa trampa. Ellos con Biblia, con Torá, con túnica, con reuniones, parecían súper religiosos. Y hasta el día de hoy usted los ve y el mundo los ve y dice, qué religiosos que son. Estos sí que aman a Dios. Nosotros que sabemos que ellos no aman a Dios. Porque si amaran a Dios, buscarían al Mesías, lo hubieran recibido. Y si no tienen al Hijo, no tienen al Padre. Eso lo sabemos. Entonces la realidad por la que debemos medir la santificación de una persona o mi propia santidad es el fruto del Espíritu. Hay que prestar mucha atención en una persona para ver el fruto del Espíritu. Las demandas del Espíritu son más profundas que las evidencias superficiales que mencionamos recién. Y esto es para que nos dé discernimiento a toda la iglesia. Preste atención, hermano. Nosotros no nos podemos tragar el cuento de que acá, como alguien dijo por ahí, somos todos sospechosos. Somos sospechosos porque que yo te vea sentado aquí, a mí no me dice que sos una persona que está en Cristo y ya ha sido justificada. No, que estés sentado acá no me lo dice, ni que tengas Biblia, ni que te conectes a las reuniones del Zoom. No, todo eso a mí no me lo dice. Está bueno, lo tenés que hacer, es parte de la vida de la iglesia, pero eso no es lo que yo tengo que medir. Porque después nos enamoramos de gente, decimos, este es un hermano, 20 años con el hermano, y después se transforma en un diablo y decís, ¿qué le pasó? No vimos el fruto del Espíritu. No vimos las cosas que teníamos que ver. Y por eso fuimos engañados. Y ojo, hasta los más son engañados. Hasta Pablo fue engañado por Demas.
Pero hermanos, vamos a bajar mucho los niveles de equivocación si prestamos atención al fruto del Espíritu. Porque es mucho más fácil reprimirse y no decir malas palabras que demostrar paciencia o perdonar al ofensor. Cuando usted y yo estamos con los hermanos, no vamos a decir una mala palabra, nos mordemos la lengua. Sí, pero la cosa es, ¿y cuando me ofenden, cómo reacciono? Ahí se ve el fruto del Espíritu. La gente sin Dios no insulta. Y eso no los hace cristianos. Es más fácil ocultar una vida desordenada en las redes sociales, con el teléfono, cristianos que están todo el día con el teléfono, que mostrar mansedumbre cuando alguien me agrede. ¿Qué pasa cuando alguien me agrede, cuando alguien me dice algo que no me gusta, cuando el pastor me dice algo que me cayó mal, o el hermano me exhortó? ¿Qué sale del corazón? Eso es fruto. El odio, la bronca, me voy de la iglesia. Todo eso son los frutos que tenemos que ver. ¿Qué es lo que está saliendo? Es más fácil forzar una apariencia de santo el día domingo que crucificar la carne con sus deseos y pasiones toda la semana. Claro, todos me conocen bien a mí el domingo. El tema es cómo soy el lunes, cómo soy el martes, cómo soy los días de la semana, cómo soy en el trabajo. Esto es porque a veces hasta nosotros nos podemos engañar de que somos cristianos y no somos cristianos. Es más fácil poner la vista en los dones, que es lo que le pasó a los corintios. Uy, este profetiza, el otro libera, echa demonios. Eso lo hace la mayoría. Ve los dones del Espíritu en lugar del fruto del Espíritu. No es los dones lo que tiene que ver usted, es lo que tiene que ver es el fruto. Y a esto se le suma el problema de que muchas personas no creen en Dios, exhiben algunas virtudes como la paciencia. Sí, pero tengo un compañero de trabajo, no sabe la paciencia que tiene. Y eso te confunde a veces. Pero tenemos también una estrategia para darnos cuenta. ¿Por qué mi compañero de trabajo tiene más paciencia que yo y él no es cristiano y yo sí? ¿Por qué? Yo ya lo sé, porque soy flojo, porque no he madurado, no me he santificado. Pero ¿por qué él tiene paciencia? ¿Por qué él no insulta? ¿Por qué él no roba? ¿Por qué él no engaña a la esposa? Y no es cristiano, y es budista, y es esto, y es hindú, y tiene un montón de otras religiones. Hay algo para que nosotros podamos darnos cuenta de por qué, cómo yo puedo saber y puedo entender este misterio. La diferencia es cualitativa, es decir, es una diferencia de calidad. Mientras él lo hace para él mismo, yo lo hago para Dios. Él tiene paciencia que es muy honrada y muy esto, pero por lo que va a decir los demás, es para su propio nombre. Pero nosotros no somos honrados para nuestro propio nombre, somos honrados para glorificar a Dios. Yo tengo que mostrar paciencia en mi trabajo porque yo glorifico a Dios con mi paciencia. Y todo lo bueno que yo haga tiene que ser para glorificar a Dios, no para elevar mi propio nombre. Eso tenés que revisar en tu vida. ¿Lo haces para Dios? ¿Qué dice Pablo? Y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Si comen, si beben, si trabajan, si van a la iglesia y se congregan en la iglesia, para el Señor, no es para que vean los otros, es para el Señor. Por eso cuando hacen caridad, ¿qué hacen ellos? Tocan trompeta. Quieren que todo el mundo se entere, dan algo y tienen que contárselo a medio mundo. Ese fruto ya se los dijo el Señor. Vamos a Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga. Fíjense, hipócritas de la sinagoga. Hoy serían los hipócritas de las iglesias. Y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No hay ninguna recompensa que usted toque trompeta porque le está ayudando a alguien. Ya te vio lo hiciste para la gente y la gente te aplaudió. Dios dice, ya tenés tu recompensa. Yo no te voy a recompensar por eso. Por eso, ¿qué te dice? No toques trompeta. Pero no se vaya al extremo de esa gente. No quiero poner ni el nombre en el sobre. No, el nombre en el sobre no es tocar trompeta. Eso es para la orden de la iglesia. Tocar trompeta es, fui a visitarlo, le llevé esto, le hice esto. Y yo te dije, yo te ayudé. Cuando lo hacen para la gente, lo hacen para ellos mismos. ¿Y qué es el fruto? Eso, un fruto. ¿Se imagina? El fruto de un árbol no es algo que nosotros vamos a generar mentalmente, porque hay gente que dice, no, hoy tengo que tener paciencia. Hoy puede ser que en el trabajo voy a tener paciencia, no me voy a enojar con nadie, y estar así como atados con cadenas por dentro para no explotar. No, tiene que ser un fruto, pero tiene que nacer como fruto, ese es el objetivo. Hay gente acá que nunca se ha enojado, pero la pregunta es, ¿cuál es la esencia de que nunca te enojaste? ¿Porque te contuviste toda la vida? ¿O realmente fue fruto del Espíritu? Eso es lo que nos muestra la justicia de Dios. Es el fruto del Espíritu Santo viviendo en nosotros. No, nunca engañé a mi esposa, pero por dentro tengo unas ganas de engañarla. Eso entonces no es fruto. No es fruto.
Es la justicia de Dios manifestándose por medio de Cristo en un cristiano. Es esa perfección de Cristo que se tiene que empezar a manifestar en mí, y ese es el fruto. Si no lo estoy viviendo es porque no estoy entendiendo el mecanismo. Tiene que ser fácil. ¿Qué dijo Jesús? Mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Si usted entiende lo que le está predicando el pastor, si usted empieza, y es por fe, no tiene que hacer nada, irse de rodilla a ningún lado, poner un pacto de ofrenda, no tiene que hacer nada de eso. Tiene que creer al Evangelio. Cuando usted empieza a creer en el Evangelio, va a empezar a dar un fruto, y ese fruto va a ser apacible por medio de Jesucristo y por medio de la fe. Venid y bebed gratuitamente del agua de la vida. Nosotros ofrendamos porque somos una iglesia local y administramos cosas terrenales. Pero eso no necesita plata. Eso es la fe que usted necesita para poder dar el fruto apacible del Espíritu. Dígame si no, esto es maravilloso. Esa es la evidencia de estar conectado a la planta donde hay fruto. Es fruto, es el proceder recto de Dios saliendo a la luz. Lo que tiene que salir es la vida. Y Jesús lo enseñó en Juan 15:5. Mire, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea que hay que permanecer en él. ¿En qué hay que permanecer? Permanecer en la comunión. Porque el problema es que nosotros pecamos, o tenemos pecados ocultos, o pecados sin confesar, y todo eso corta la comunión. Cuando no hay arrepentimiento. Por eso es dudoso que una persona de 20 años sin llevar fruto. Porque cuando uno está en Cristo y está en el Señor, es guiado al arrepentimiento, pide perdón por sus pecados y se restablece la comunión con el Señor, y podemos llevar mucho fruto, como está diciendo Jesús aquí. No puede ser que esté 20 años sin llevar fruto. Entonces, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Este versículo me encanta, es: separado de mí nada pueden hacer. Por eso no pueden vivir en santidad, por eso no pueden manifestar victoria, por eso no tienen gozo en la vida, porque no hay comunión con el Señor. ¿Y cuántos quieren glorificar al Señor? Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? No es a ese que le dan el manual del consolidador y le enseñan todo. Discípulo es aquel que empieza a llevar fruto. Para eso se te da el manual, para eso te enseñamos. Pero ¿quién es un discípulo? El que lleva fruto. Templanza, mansedumbre, benignidad. No es una persona dañina, que cuando habla no busca dañar a otro, sino que cuando habla busca sanar a otro. Eso es. Ese es el fruto del Espíritu. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Ahora, para calma también de nosotros, esto es algo que lleva tiempo. Esto va a llevar tiempo, lleva sus años, lleva tiempo de madurez, lleva, como hacemos con los árboles, le estamos poniendo fertilizante. No te sale el fruto de un día para el otro, no crece de un día para el otro, lleva cuidado, lleva riego. Para eso está la iglesia local, para que nos reguemos. No se anden cortando las ramas, por favor, hermanos, no se peleen. A veces nos cortamos las ramas entre nosotros, nos cortamos el fruto, nos aprovechamos del fruto. Por eso, ¿qué decía? Todo el Evangelio dice: ámense. Que esto sea como un jardín donde cada uno de nosotros somos un árbol y podamos crecer y llevar fruto. Porque a veces hay personas que se ponen en contra y hacen que los otros tropiecen y no lleven fruto. Que el otro no se enoje, si se enoja porque él se enoja, pero no seas vos la piedra de tropiezo para otro. No seas vos el que hiere, el que hace enojar, el que hace tropezar al hermano. Lo decimos a las mujeres en la forma de vestirse, le decimos a los hombres en sus formas de mirar. Todo, no sean de tropiezo para otros hermanos. Cuídense, cuidémonos. El objetivo es mucho fruto, es decir, que se debe acrecentar con el tiempo. Se espera, hermanos, que llevemos mucho fruto con el tiempo. Entonces, esta coraza de la que ya estoy terminando, esta coraza de justicia, es el entendimiento de la justicia de Dios. Usted entienda la justicia de Dios y usted va a ser una persona que está cubierta, guardada por la coraza de justicia. Y por último, hay un tercer aspecto de la justicia de Dios que nos beneficia, que tiene que ver con esto mismo. Esta justicia no solamente me justifica, no solamente me santifica, sino que me da seguridad, me cubre y me cuida. Hay promesas para el justo. Vamos a Isaías 3:10, dice: decida al justo que le irá bien. Esto es para usted. Decile al justo que le irá bien.
si usted es una persona justificada por la fe, si usted es una persona que se santifica por la fe, entonces estas palabras son para usted. Esto no es para cualquier persona, esto es para aquellos que viven en la justicia de Dios, los que tienen la coraza de justicia. Díganle al justo que le irá bien, porque es verdad que vendrán problemas en la vida, pero a usted le tiene que ir bien, a todos nos va a ir bien en la tierra. Pasaremos por angustia, pero eso son cuestiones aisladas. Te va a ir bien. Tenés que pensar que te va a ir bien, porque dice la Biblia que al justo le va a ir bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Salmo 37:37, considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Esas son promesas para los hijos de Dios, para los justos. Yo no sé qué clase de evangelio se predicó por ahí, que ese es el del eterno sufrimiento y vas a ser quebrantado todos los días de tu vida. Eso no es parte del evangelio, pero también está mal enseñado. ¿Vamos a ser quebrantados? Sí. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Tendremos aflicciones? Sí. Pero hay gente, mire, hay mucha gente que cada vez va a sufrir menos, porque cada vez hay menos que pulir. ¿Sabe por qué somos quebrantados? Por disciplina del Señor. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Pero si usted se santifica, si usted hace los deberes, si usted es una persona normal en Cristo, cada vez va a sufrir menos la disciplina del Señor. Cada vez va a haber menos que pulir en su vida. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como a un escudo lo rodearás con tu favor. Todo eso es para los justos. Esas son las palabras que tienen que sostener tu vida todos los días. Que vas a ser guardado, vas a ser cubierto. Caerán 1000, 10.000, pero a ti no llegará. Yo vivo con eso, yo vivo así. Y si algún día el Señor permite que tenga que sufrir algo, lo sufriré, porque Él sabrá por su soberanía. Pero hermano, yo siempre espero lo mejor de parte de Dios. Y cuando venga la aflicción, la acepto. Pero yo quiero vivir bien y sé que el Señor me ha dicho que vas a vivir bien, en el sentido que vas a tener gozo todos los días de tu vida. Vamos, crea en eso, hermano, porque a veces si no... Así que si usted está experimentando problemas, adversidades inexplicables, revise su santidad. Con esto empiezo a terminar con este punto. Si usted dice, che, pero al final tengo problemas matrimoniales toda la vida, revise la santidad en el matrimonio. Tiene problemas económicos hace 20 años, revise su santidad en su forma de dar. Por eso al principio dije que no dar es pecado. Ser tacaño y mezquino es pecado para los hijos de Dios. Usted tiene problema económico, dad y se os dará, se sale dando, lo hemos enseñado muchas veces. Si su problema es de salud, revise su santidad en el comer y en el cuidado de su cuerpo, porque puede estar pecando con lo que come. Revise. Mire, el Espíritu Santo nos redarguye cuando comemos y tomamos, ¿sí o no? Usted sabe cuando el Espíritu le dice eso, no lo tome, lo toma, le hizo mal. O lo come y le hace mal, usted sabe. ¿Usted es responsable con su iglesia? ¿Sabía que es pecado no ser responsable en la iglesia local, hacerme responsable en la iglesia local a la que pertenezco? Ser el que viene, siempre se sirve, pero nunca pone. Eso es pecado. No ser responsable en la iglesia, dar, participar, pertenezco, me debo a mis hermanos, rindo cuentas. ¿Es responsable con la sociedad en la que vive? ¿Sabía que es pecado no ser de luz y sal para esta sociedad en la que vivimos? Se nos mandó a ser luz y sal. Se nos mandó a amar al prójimo. Se nos mandó a ayudar al necesitado. ¿Estás siendo responsable con tu responsabilidad social? Es parte de lo que nosotros somos y tenemos que hacer como creyentes. Y ni hablar de su familia, ¿no? Algunos ni con su familia, menos lo van a hacer con la sociedad, pero ¿es responsable con su familia? ¿Está amando a su familia como hay que amarla? ¿Su vida está con palabra abundante? ¿Estamos alimentando la vida con la palabra de Dios? ¿O estamos pecando al meterle más fútbol, internet, más que la palabra de Dios? Eso es pecado. Pasa que lo tengo que decir porque hay gente que no sabe que eso es pecado. 10 horas con las cosas del mundo, 15 minutos con las cosas del Señor. Es pecado. Por eso explica la iglesia que tenemos en el mundo. Su oración es lo que debe ser. Todos sabemos si estamos fallando en la oración. Si mi oración es raquítica, si mi oración es por cumplir, o si mi oración es un deleite delante del Señor. Ahí, revise ahí, porque ahí pueden estar los problemas que usted o yo estamos viviendo. ¿Anunciamos el evangelio o hace 20 años no le predicamos a nadie? Estoy en pecado, ¿por qué? Porque no estoy predicando el evangelio. Id y predicad el evangelio. Id a todas las naciones y prediquen el evangelio.
El cristianismo se está ahogando en un mar de inmoralidad, materialismo y humanismo. Y nosotros no podemos estar allí, hermanos. Si usted no se está viviendo una vida santa, quiero decirle que va a tener problemas. Los problemas no vienen inmediatamente. Las consecuencias de no tener una vida santa vienen más adelante. Se nos vienen los nubarrones, las cosas negras, los problemas que después son demasiado tarde para salir de allí. Por eso, si oyes la voz de hoy, la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. Proverbio 19:3. Por eso mucha gente termina enojada con Dios. La insensatez del hombre torce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Por qué Dios permitió que a mí me pasara esto? No fue Dios. Mire, si hay algo más necio que un cristiano puede preguntar es ¿por qué Dios permitió esto? Revisa tu santidad. Tiene que haber sido mi pecado. Yo sea ante Dios veraz y todo hombre mentiroso. No fue Dios. Perdóneme, no fue Dios. Fue mi pecado y me tengo que hacer cargo de que cuando me va mal es por causa de mi pecado. David lo tuvo que experimentar con dolor. Él no confesó su pecado y por eso escribe el Salmo 32:3. Mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando estoy seco, cuando no tengo gozo, cuando no quiero orar, cuando no quiero Biblia, todo eso es porque estoy callando mi pecado, porque no confieso mi pecado, porque no estoy teniendo la sensibilidad para decirle, Señor, he pecado y me quiero arrepentir delante de ti. Si el Señor está deseoso de mostrar misericordia para con nosotros, pero cuando nosotros cerramos la boca, se va el verdor. Se va el brillo de los ojos, se va la alegría, se va todo. ¿Y por qué? Por el pecado en el que estamos viviendo. Iglesia, si esto te toca o a alguno nos toca de cerca, confesemos, oremos para que el Señor, por su bondad, guíe nuestro corazón al arrepentimiento y dejemos de echarle la culpa al Señor de todas las cosas que nos pasan. Dios no fue el que lo permitió, yo lo permití por mi pecado. He terminado, piense y medite en esto. Iglesia, ordena tu camino. Y cuando digo iglesia me lo estoy diciendo yo. Ordena tu camino. Reacciona a tiempo antes de que vengan los días del dolor, de la angustia, y digas como el joven de Proverbios, qué cabezón que fui. No escuché al pastor cuando me advertía. No escuché a los ancianos que me decían que tenía que salir de esa vida desordenada. No escuché cuando se me exhortó un domingo diciéndome que tenía que ser responsable con la iglesia local en la que yo vivo. ¿Sabe por qué? No es porque yo quiero manipular a nadie. Es porque usted le pertenece al Señor. Usted le entregó su vida al Señor y usted se debe al Señor, a su iglesia local, a su familia y a la sociedad en la que usted vive. Eso es un cristiano. Eso va a dar luz. Si no, vamos a hacer más tinieblas en medio de las tinieblas. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar aquí.